hoy les voy a contar las 6 cosas que pueden estar destruyendo tu energía femenina. Hola bellas, gracias por estar aquí. Yo soy Dani C y en este espacio compartimos todo lo relacionado con desarrollo personal y energía femenina. Mi propósito es inspirarte y darte todas las herramientas necesarias para que estés en tu mejor versión. Así que si esto es algo que te llama la atención, te invito a quedarte hasta el final y a suscribirte. Entonces hablemos de lo que puede estar bloqueando tu energía femenina. Vamos con el punto número 1 y es no priorizar tus necesidades básicas. Es decir, no escuchas a tu cuerpo. Cuando te alimentas más desde tus emociones que desde lo que realmente le hace bien a tu cuerpo, estás descuidando tu salud y por supuesto también esa conexión con tu feminidad, con tu energía femenina. Por ejemplo, si estás triste y sientes que necesitas comer chocolates, helados, pizza, comida rápida para sentirte mejor, ahí estás descuidando tu salud y te estás alimentando desde tus emociones. Y eso a largo plazo va a afectar tu bienestar. Es importante recordar que como mujeres hay días en los que tenemos más apetito y es totalmente normal y natural, y por supuesto que eventualmente podemos darnos gustos y comer lo que nos hace felices. Sin embargo, cuando estos gustos se vuelven casi que diarios, ahí es donde puede afectar nuestro bienestar, y más si estamos encubriendo alguna emoción con la comida que consumimos. Otra necesidad básica es el sueño. No dormir lo suficiente no solo puede afectar nuestro estado de ánimo, sino también nuestra salud física, porque hay muchos desbalances hormonales que han sido ocasionados por no dormir lo suficiente o desbalances que pueden verse afectados o deteriorarse cuando no dormimos las horas que nuestro cuerpo realmente necesita para descansar. Entonces, dale prioridad a tus horas de sueño. A veces es necesario sacrificar algunas horas de televisión, algunas horas de redes sociales para dormir más temprano y descansar lo suficiente. Vamos con el punto número 2, estar en modo de supervivencia. Otra cosa que puede estar bloqueando tu energía femenina es cuando no te sientes segura y tranquila, cuando estás en un estrés crónico y sientes que además no puedes confiar en tu pareja o no te sientes segura en el lugar en el que vives, en el trabajo. Esto puede ocasionar que tu energía femenina esté totalmente bloqueada. Un estado de alerta constante va a hacer que tu energía masculina esté ahí como pendiente en caso de que tenga que salir y atacar. Y si estás así todo el tiempo, tu sistema nervioso va a estar alterado, tus energías van a estar en desbalance y te vas a enfermar al final. Entonces, aquí es importante empezar a identificar cómo te sientes en los lugares en los que estás, cómo te sientes en tu casa, cómo te sientes en el trabajo, y si de pronto hay cosas en el ambiente o personas que te generan angustia, que no te dan seguridad, pues es importante que empieces a tomar acción y ver cómo puedes cambiar esa situación. Es momento de empezar a escuchar y atender tus necesidades físicas y emocionales de la misma forma en que tú lo haces con tus seres queridos, con tus hijos o con tus mascotas. ¿Qué pasa si tú ves que tu hijo está triste? Lo primero que vas a hacer es hablar, ¿cierto? Si el niño ya habla, le vas a preguntar qué tiene, que si le pasó algo en el día, que si ya comió, que si le duele algo. Vas a empezar a indagar
para saber cuál es la causa de su estado de ánimo, ¿cierto? Igual si tienes una mascota, si ves que tu mascota no está comiendo, entonces empiezas a pensar, ¿qué será lo que le está pasando? Lo mismo necesitas hacer contigo. Cuando no te sientas bien, date un momento para escanearte y determinar qué es eso que te está afectando y lo más importante, empieza a tomar acción. Bella, si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like, es una forma súper fácil de apoyar el canal. Vamos con el punto número 3 y es reprimir tus emociones. Cuando no dices lo que piensas o sientes porque crees que los demás te van a ver como una persona débil, esto está muy lejos de la realidad, porque en realidad se necesita mucha valentía para expresar las emociones. Cuando todo el tiempo estás guardándote lo que sientes y reprimiendo tus emociones, esto por supuesto va a generar un desequilibrio emocional y una desconexión con tu energía femenina. Entonces es importante que empieces a reconocer tus emociones y a crear espacios seguros para expresarlas. Y ojo, es vital saber cuándo y con quién las compartimos. Y se los digo desde mi experiencia. Resulta que hace algún tiempo me estaba sintiendo frustrada en mi lugar de trabajo. Para los que no saben, cuando no estoy aquí en YouTube, trabajo como profesora y resulta que estaba sintiéndome un poco frustrada y decidí hablar con mi líder allí. Y después de la conversación yo me sentí muy bien porque dije lo que me estaba pasando, entonces me fui feliz, pero resulta que esa conversación no se quedó en privado, sino que fue divulgada y se convirtió en un chisme de pasillo durante días y semanas. La verdad fue bastante incómodo, yo como que ya no sabía qué hacer, evitaba a todo el mundo, pero en realidad la moraleja de esto es, sí es bueno expresar lo que sentimos, sin embargo debemos saber cuándo y con quién lo hacemos, cuándo y a quién le decimos nuestras cosas. Entonces asegúrate de que lo que vas a compartir lo compartas con una persona que realmente sea confiable. Y si no tienes personas en tu vida en las que puedes confiar o las que les puedes decir ciertas cosas, entonces escribe lo que te está pasando. Muchas veces hacer journaling es más sanador y liberador que compartir tus problemas con personas que quizás no les interesa. Y también otra cosa que yo practico es el tapping. Es una técnica que ayuda a liberar emociones. A mí personalmente me ha ayudado muchísimo. Yo tengo algunos videos de EFT tapping por si quieren practicarlo, se los dejo en la descripción y eso también les puede ayudar a liberar emociones. Vamos con el punto número 4 y es no sentirte atractiva. Cuando energéticamente no te sientes sensual y atractiva, esto puede deteriorar tu energía femenina, porque nosotras debemos vernos como mujeres poderosas, como mujeres radiantes, magnéticas. Y es que muchas veces buscamos esa afirmación o esa admiración de las personas a nuestro alrededor. Las mujeres que están casadas buscan esa admiración de sus parejas, las que estamos solteras de pronto de los pretendientes. Pero aquí lo más importante es la forma en que tú te ves, si realmente estás conectada con esa sensualidad femenina, si realmente estás conectada con esa belleza interior que se proyecta en el exterior, porque de lo contrario tu autoestima va a sufrir. Para eso puedes incluir rutinas de cuidado
personal, y también hay otras cosas que puedes hacer para sentirte más atractiva y no necesariamente tienen que ver con el aspecto físico. Yo tengo un video al respecto que se los dejo al final por si le quieren echar un vistazo y se llama Cómo ser más atractiva. Vamos con el punto número 5 y es usar tu voz para juzgar y criticar. Cuando consciente o inconscientemente te conviertes en una mujer resentida, empiezas a ver los defectos de los demás y a juzgar y criticar todo lo que, según tu percepción, no es bueno. Y todas hemos pasado por etapas en las que no nos sentimos felices con lo que nos está pasando, y en lugar de usar esa voz para expresar por lo que estamos pasando, lo que hacemos es que la utilizamos para atacar generalmente a las personas más cercanas a nosotros, como la pareja, la familia, los amigos o los conocidos. Es fundamental que te preguntes, ¿cómo puedo ayudar y guiar en vez de solo criticar? Y es que la energía femenina se caracteriza porque es esta energía que ilumina, que embellece, que realza, que edifica. Entonces, cuando estás conectada con tu esencia, esa conexión te recuerda el valor de cada persona, y entonces vas a utilizar tu voz para construir en lugar de destruir. Recuerda usar tu voz sabiamente. Vamos con el punto número 6 y es no estar conectada con tu área espiritual. Estás bloqueando tu energía femenina cuando no crees en un poder superior. Y es que la energía femenina se nutre de la intuición, de la introspección, de esa conexión con lo sagrado. Entonces, cuando no reconocemos que hay un poder superior, pues realmente estamos en total desconexión con nuestra energía femenina. Personalmente, mi fe está puesta en Dios, y esa conexión diaria con Él ha traído propósito a mi vida. Entonces, cuando conectamos con esa fe y con esa espiritualidad, vamos también a conectar con nuestra energía femenina de una manera maravillosa. Pero todo lo contrario sucede cuando una mujer no está conectada con su área espiritual, pues tiende a sentirse agotada, agobiada, estresada, y a largo plazo puede sentir un vacío existencial. Así que te invito a revisar cómo está tu vida espiritual, porque esa conexión con lo divino no solo brinda consuelo y guía, sino que también nos ayuda a manifestar la vida de nuestros sueños y a crear una nueva realidad. Bella, y si este video ha sido útil para ti, déjame un comentario que me encanta leerte. Un beso. Chao, chao.